María Olga, por favor, déjame saber si tienes algún problema con la presentación para ir a hacerlo, porque la cerré para que se me haga más fácil el manejo acá de las cosas, para abrirla si hace falta. Voy a darle enviar a Facebook. Hola a todos, buenas noches. Gracias por darse cita hoy a nuestro segundo encuentro de una serie de 3 que estaremos teniendo esta mañana jueves 16 de noviembre. En unos minutitos daremos inicio a esta conversación para dar la oportunidad a que otros compañeros se unan. Muchísimas gracias por la paciencia. Si desean, nos pueden dejar en los comentarios desde dónde se están conectando para poder irles conociendo un poco. Gracias.
Hola a todos, bienvenidos a nuestro segundo encuentro virtual de la serie titulada Comunalizar la Tierra, cultivando transiciones justas en la agricultura. Agradecemos a quienes nos acompañaron ayer y se conectaron nuevamente y le damos la bienvenida a quienes se suman a la conversación en la noche de hoy. Mi nombre es Ashley Torres Rodríguez, parte del equipo del Fideicomiso de Tierras Comunitarias para la Agricultura Sostenible, y estaré moderando esta conversación sobre el tema de bienes comunales como camino hacia la sostenibilidad agroecológica. En nuestro encuentro de ayer, abordamos las problemáticas alrededor de la lucha por la tierra y cómo la inseguridad de su tenencia trae consigo unas implicaciones determinantes al momento de construir un futuro más justo, solidario y sostenible para todos. Al considerarse la tierra como una mercancía que se compra y vende según los precios del mercado, quien tiene el capital especula con la tierra en detrimento de quienes no tienen capital ni crédito, explotándola más allá de sus límites naturales para obtener beneficios individuales. Esta realidad es tangible para nuestros pequeños y medianos agricultores que siembran agroecológicamente en armonía con la naturaleza y pone en riesgo tanto el desarrollo como la permanencia de proyectos de siembra destinados a la producción de alimentos saludables para el consumo local. El acceso a la tierra y la seguridad en su tenencia es esencial para existir, contando con las condiciones materiales necesarias para permanecer y vivir bien. De igual forma, para desarrollar un sistema agroalimentario más justo para quienes cultivan nuestros alimentos y que estos sean accesibles para quienes los consumen, la lucha por el acceso a tierras cultivables y la seguridad de la tenencia cobra mayor urgencia. Por demasiado tiempo nos han hecho pensar que solo hay dos alternativas para resolver los problemas de vivienda y acceso a la tierra: lo público y lo privado. Las luchas por la tierra en distintas partes del planeta nos muestran que se pueden abrir otros caminos desde donde reafirmar el derecho a la vida digna por encima de los intereses del capital. Ese es el camino de los comunes. La mayoría de quienes se dedican a sembrar ganan menos de $20,000 al año y no poseen el capital para comprar tierras, experimentando inseguridad en la tenencia de las tierras que cultivan. Ante el fracaso de la agricultura convencional para alimentarnos a todos protegiendo a la naturaleza, proteger la tierra del acaparamiento y la inseguridad en su tenencia representan uno de los mayores desafíos para el desarrollo y la permanencia de proyectos de siembra agroecológicos pensados para el consumo local. Esta realidad pone a quienes habitamos las islas de Puerto Rico a merced de las importaciones para alimentos. La realidad es que sin tierras no hay agricultura y sin agricultura no tenemos comida. Por tal razón, en el Fíticas entendemos que los comunes son un camino que asegura la tenencia de la tierra a perpetuidad para quienes siembran alimentos en armonía con la naturaleza, sin poner en riesgo su uso por deudas insostenibles y otros desastres. Y cuando hablamos de bienes comunes, ¿a qué nos referimos? Desde el Fiticas definimos políticamente bienes comunes como aquellos que abren caminos solidarios más allá de la propiedad pública o privada. Son bienes necesarios para una comunidad por su valor de uso, custodiados y gestionados de forma democrática y sostenible por la comunidad que se beneficia de ellos. Los bienes comunes son protegidos para ser disfrutados y garantizar su accesibilidad por generaciones, por lo que no se pueden vender en el mercado, especular con ellos ni acumular para recibir beneficios económicos futuros. Desde el Fiticas, cuando hablamos de abrir caminos hacia otras formas de relacionarnos con la tierra, fuera de la lógica de lo público o privado, para liberarnos de las múltiples dimensiones de la corrupción, la explotación y la discriminación, estamos hablando de comunalizar. La comunalización es una lucha anticapitalista
donde los valores de la justicia, la equidad y sostenibilidad, así como el derecho a existir y permanecer, van por encima de los intereses del capital. Tal como la palabra el urbanista, investigador y profesor del University College de Londres, Alessio Colulis, comunalizar es una práctica para transformar radicalmente, es decir, desde su raíz, los regímenes de propiedad y sus relaciones excluyentes. Desde el FITICAS reafirmamos que al ser una práctica, comunalizar es un proceso vivo y un concepto que utilizamos en términos políticos en cuanto a las decisiones que tomamos juntos sobre las situaciones que nos afectan a todos. Para nosotros es importante contextualizar los procesos de comunalización en Puerto Rico como solución para garantizar la tenencia de la tierra, el derecho a la vivienda y el derecho a permanecer. Asimismo, nos es apremiante hablarlo desde la perspectiva de la sostenibilidad agroecológica, porque sentimos la urgencia de proteger nuestras tierras para que estén disponibles para quienes cultivan la soberanía alimentaria de Puerto Rico. Apostamos a una transformación profunda de perspectiva para relacionarnos con la tierra desde el cuidado responsable, en beneficio de quienes la protegen y cultivan por generaciones. Para poner el tema de la comunalización en perspectiva, tengo el placer de presentar a nuestros invitados. Nos acompaña Rubén Colón Morales, abogado, graduado de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y de maestría de la Universidad de Harvard, quien actualmente se encuentra cursando estudios doctorales en Economía Social en la Universidad de Valencia. También es profesor de Derecho Cooperativo y de las Políticas Públicas del Cooperativismo y la Economía Solidaria en la Universidad de Puerto Rico. Ha escrito varios artículos de revistas internacionales especializadas en temas de derecho cooperativo y cuenta con varias publicaciones y columnas de opinión relacionadas al movimiento cooperativista y las cooperativas de vivienda mancomunadas en Puerto Rico. También, en la noche de hoy, contamos con la participación de Lucy Cruz Rivera, líder comunitaria con más de 20 años en la lucha y perseverancia en contra de los desplazamientos y a favor de la vida digna de los residentes de las comunidades aledañas al Caño Martín Peña. Es la actual presidenta del G8, la organización que agrupa al liderato comunitario de las comunidades del Distrito de Planificación Especial del Caño Martín Peña y del Consejo Vecinal de la Península de Cantera. Asimismo, nos acompaña Mariolga Reyes Cruz, cofundadora y directora ejecutiva del FITICAS. Mariolga es psicóloga comunitaria y documentalista ecofeminista. Ha laborado como profesora adjunta en la Universidad de Puerto Rico y publicado su trabajo en diversos medios. Junto a Juanma Pagan Teitelbaum, ha producido 30 documentales cortos en las series Agroecología en Puerto Rico y Cosecha Hoy, y el largometraje Serán las dueñas de la tierra. Desde el 2018, impulsa el FITICAS para liberar la tierra de las presiones del mercado como condición básica para la soberanía alimentaria y la justicia climática. En el 2021, recibió la beca Echoing Green por su trabajo para el FITICAS. Muchas gracias a todos por acompañarnos y por su disposición para dialogar sobre estos temas tan importantes para nuestro país. Para dar inicio a la intervención de nuestros invitados, queremos conversar sobre las experiencias de las comunidades que han transicionado e implementado sistemas de bienes comunales para proteger la tierra, la comunidad y el acceso a vivienda. Dentro del marco de las luchas en Puerto Rico por el derecho a vivir y a estar, queremos hablar de dos experiencias particulares: las cooperativas de vivienda mancomunadas y los fideicomisos de tierras comunitarias. Ahora le cedo el espacio a Rubén Colón Morales para que nos hable sobre las cooperativas de vivienda mancomunadas en Puerto Rico y cómo figuran como una solución viable a las problemáticas que estaban enfrentando las comunidades que optaron por este modelo. Rubén, adelante.
Muy buenas noches a todas las personas que se encuentran escuchando y a las compañeras de esta conversación. Eh, Podemos mencionar que el derecho de propiedad es un derecho que nos dice y establece cómo nosotros nos relacionamos con distintos bienes y las cosas en general. Eh, Determina la forma en que le podemos dar uso y determina además los propósitos para los cuales los utilizamos. Eh, pero fundamentalmente cuando hablamos del derecho de propiedad individual, cuando hablamos del derecho ese a la propiedad privada, tenemos que tener bien claro de que estamos hablando de un derecho de exclusión. Eh, y cuando hablamos de un derecho de exclusión, lo que queremos implicar es que quien tiene dominio sobre el bien, en este caso, ¿verdad? Si habláramos de una vivienda, no solamente tiene la capacidad de utilizarla y valerse de ella y disfrutarla, sino que tiene sobre todo el derecho de privar que otras personas puedan hacer uso de ese bien. ¿Verdad? Yo soy dueño de una casa, yo, aunque no la necesite, aunque yo tenga 10 casas y hayan personas que no tienen ninguna, mi derecho propietario es un derecho que está conceptualizado sobre mi capacidad de prohibir que otras personas que tengan la necesidad la usen si no tienen y no llegan a algún acuerdo económico conmigo. Así que en ese sentido, ese concepto de la propiedad privada es un concepto que viene, ¿verdad? Está íntimamente relacionado con el mercado capitalista y con la individualización de los bienes y con el carácter de mercancía que el capitalismo procura que todos los bienes tengan. Así que no solamente bienes superfluos, sino los bienes cualquiera de primera necesidad, hay una tendencia del sistema capitalista que se conviertan en propiedad privada que permita a quienes tienen ese dominio y ejercen ese dominio poder excluir de su uso y disfrute a otras poblaciones, a otros sectores. Eh, ¿Qué significa eso? Pues significa que hay un divorcio entre el uso, entre la necesidad y la propiedad, que no necesariamente son condiciones que están interrelacionados unos conceptos con el otro. Y eso precisamente es lo que define, ¿verdad? El concepto de mercancía. Las mercancías eh, sabemos que tienen, ¿verdad? Un valor de uso, pero tienen a la misma vez también un valor de cambio, porque hay un mercado en el que se pueden intercambiar y se pueden convertir en dinero. Pero esos dos valores son mutuamente excluyentes para las personas que lo poseen. Si yo utilizo una propiedad, pues no la puedo mercadear en el mercado y sacarle provecho porque la estoy utilizando para mí. Eh, Así que cuando hablamos de comunalización y de propiedad colectiva, de lo que estamos hablando es de nuevas formas en las que se estructura la tenencia de esos bienes, en el caso de la vivienda, ¿verdad? De los hogares, de las residencias, de forma tal en la que el valor predominante, la característica que va a determinar cuál es mi relación con el bien y cuál es la relación colectiva con el bien, es precisamente que somos usuarios de ese bien. Lo vamos a utilizar para satisfacer una necesidad nuestra, humana, en este caso el de la vivienda, ¿verdad? Cuando hablamos de vivienda, y nuestro interés es precisamente tener un techo, satisfacer esa necesidad de hábitat humana y no mercadear con el producto o sacarle beneficios económicos. En Puerto Rico, el sistema tradicional donde esa figura de la propiedad colectiva de la vivienda ha funcionado es en las cooperativas de vivienda mancomunada. En Puerto Rico han existido unas 17 cooperativas de vivienda mancomunada donde se han estructurado sobre el principio de cooperativos de la propiedad colectiva. ¿Qué significa?
que en un edificio, digamos, de vivienda cooperativa, nadie es dueño de ninguna unidad de vivienda en particular, sino que el colectivo de socios y socias y socias de la entidad son conjuntamente dueños de la totalidad del inmueble. Y eso presenta unas ventajas muy particulares porque se presta mucho más a satisfacer las necesidades de las diferentes unidades familiares que comparten esa comunidad de vivienda. Por ejemplo, el sistema de vivienda mancomunada en Puerto Rico ha permitido que cuando una familia joven tienen hijos y necesitan más espacio, una unidad de vivienda más amplia, como todas las familias son codueñas de la totalidad de las unidades, pues si yo vivo en un apartamento de una sola habitación, puedo pedir de la cooperativa que me asigne un apartamento con más habitaciones para yo poder acomodar a otros miembros de mi unidad familiar. Igualmente, si se reduce mi necesidad de espacio, pues teóricamente yo pudiera pedir que me reduzcan mi espacio habitacional para dar cabida a las necesidades de otras familias. Y además todos los gastos, todas las condicionantes del mantenimiento y demás están colectivizados. Y eso, por ejemplo, significa que no se imputa una responsabilidad individual de los socios y socias de las cooperativas con respecto a las obligaciones económicas, sino que realmente es una obligación colectiva. Ok. En Puerto Rico, lamentablemente, se ha dado el fenómeno, y nosotros escribimos sobre eso, que a partir de la aprobación de la Ley 239 del 2004, se incluyó un régimen que se llama vivienda de titulares. Y la vivienda de titulares es una vivienda donde en vez de ser las unidades habitacionales compartidas, su propiedad con todos los miembros de la cooperativa, cada cual es dueño y tiene el dominio, dueña de su propia unidad habitacional. Así que eso se va estableciendo un sistema donde se va transitando un poco más hacia la propiedad individual. Y eso, lamentablemente, el gobierno estableció en el 2011 la política pública de que la existente propiedad mancomunada debía transitar hacia la titularidad. ¿Y qué es lo que significa eso? Significa que ese techo que antes yo solamente lo podía utilizar para que mi familia viviera en él y le diera ese uso de vivienda, de momento, cuando yo puedo hacerme titular de mi propia unidad separadamente del resto de las titularidades de las demás unidades de vivienda, me permite empezar a especular en el mercado con el valor monetario de esa unidad de vivienda. Así que la abre a la especulación, la abre a la volatilidad del mercado y un sistema que durante 40 años proveyó vivienda estable a miles de familias en Puerto Rico, de momento ha empezado a sufrir una transformación en la cual esa seguridad del techo se ha visto minimizada por el objetivo de la maximización de un rendimiento económico. Y eso significa que entonces yo voy a tener un interés sobre esa unidad de vivienda que no es solamente vivirla y transferírsela a cualquier otro componente de mi unidad familiar en caso de que yo falte, sino que pudiera yo convertirla en dinero para satisfacer cualquier tipo de necesidad que pueden ser muy legítimas en muchos casos y pueden ser muy superfluas en otros. Y eso atenta directamente contra la seguridad de la vivienda. Hay un estudio que hizo David Harvey sobre la crisis de vivienda en los Estados Unidos y básicamente
se demuestra cómo el hecho de que ese valor de uso, ese valor de uso que le asignaban incluso los propietarios individuales a sus propias residencias, al existir un mercado que está continuamente promoviendo que lo convirtamos en valores de cambio y especulemos sobre ella, fue lo que causó la crisis de la vivienda en los Estados Unidos, porque gente que tenía sus techos seguros empezaron a refinanciar sus hogares para empezar a obtener dinero sobre eso, y luego cuando no pudieron pagar sus deudas, porque los mercados cambiaron y cambiaron los intereses, perdieron los techos que tenían asegurados y perdieron esa seguridad de vivienda. Pues es lo mismo, es la misma exactamente tendencia que entendemos que se está empezando a dar en Puerto Rico con estas transferencias que se están dando del sistema mancomunado a el sistema de titularidad. Y es lamentable que se haya establecido como la reivindicación final del sistema de vivienda puertorriqueña el que sean titularidades individuales con los problemas y los riesgos que eso presenta. Y es que en última instancia la propiedad cooperativa es una propiedad de naturaleza colectiva, y la relación de los socios, socias y socios cooperativos con su cooperativa es una relación de usuarios. No son inversionistas, no tienen una expectativa de generar ganancias, sino una expectativa de compartir un uso y satisfacer una necesidad humana que es compartida por todo ese colectivo. Es interesante porque en la medida en que esa propiedad cooperativa es colectiva, se rige de forma democrática, las decisiones se toman democráticamente, y se tiende a hablar, y Ashley en la presentación muy bien señalaba, se tiende a hablar de la dicotomía de lo privado y lo público. Y yo personalmente pienso que la dicotomía es entre lo privado y lo democrático, porque ese sistema de propiedad privada es un sistema donde nosotros nos relacionamos en función de nuestras capacidades adquisitivas, de nuestra tenencia de patrimonio. Y si yo tengo más patrimonio, yo valgo más, yo voto más, yo tengo más peso relativo en cualquier sistema en el que esté estructurado en función de nuestra riqueza individual. Sin embargo, hay otras áreas, hay otros campos del quehacer humano donde nosotros nos relacionamos unos con otros sobre condiciones de igualdad. Y ese es el ámbito de lo que nosotros conocemos como los espacios democráticos. Allí donde todos y todas y todos tenemos un mismo derecho en función de nuestra igual dignidad humana. Así que la colectivización de la propiedad es una tendencia hacia la democratización de los espacios, y donde vamos sustrayendo del mercado unas áreas donde unos bienes son necesarios para nosotros subsistir colectivamente, pero además estamos democratizando la sociedad en la medida en que la única manera en que un régimen de copropiedad realmente basado en el uso y no basado en la tenencia de dinero se puede administrar en función de un bienestar colectivo y mediante procesos democráticos, porque no hay otra manera de fijar lo que es el bien común en un colectivo, sino es realmente a través de procesos democráticos. Así que en ese sentido, la propiedad mancomunada de la vivienda son comunidades democráticas, comunidades que no buscan satisfacer incentivos económicos ni la especulación con algo tan sagrado como debe ser el derecho a un techo seguro de las familias. Y quizás vale la pena, antes de redondear aquí, es que la propiedad, esa propiedad colectiva de carácter democrático cooperativa no es excluyente. No es excluyente porque el cooperativismo, su primer principio de operación es la adhesión libre y voluntaria. ¿Qué significa eso? Que yo no le puedo privar el derecho a entrar y pertenecer a una cooperativa a ninguna persona que tiene una igual necesidad que la que yo tengo y la que la cooperativa me está supliendo a mí, siempre y cuando, ¿verdad?, económicamente la cooperativa tenga la capacidad de incorporar a esa persona.
Así que, pues ciertamente no es un derecho de exclusión, es un derecho que es inclusivo, es un derecho que es democrático, pero sobre todo es un derecho que al estar fundamentado sobre el concepto de utilización y de uso, evita que se especule con esos bienes que son necesarios para el sostenimiento de la vida humana y la satisfacción de las necesidades esenciales. Muchas gracias, Rubén, por tu aportación y por ponernos en perspectiva la colectivización de la propiedad y las cooperativas de vivienda mancomunada en Puerto Rico, las cuales, a pesar de lo que parece ser su transición a títulos individuales, no son tan conocidas como desearíamos y nos parece importante conocer las distintas herramientas que han utilizado las comunidades movilizadas en las islas de Puerto Rico para garantizar y proteger su derecho a vivienda. En esa misma línea, vamos entonces a pasar con Lucy Cruz Rivera, que nos hablará sobre la organización comunitaria y la creación del Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña, el primer fideicomiso de tierras comunitarias en Puerto Rico y su importancia en la lucha por el derecho a permanecer frente a las amenazas de los desplazamientos. Lucy, te cedo el espacio. Okay, perdón. Buenas noches a todas. Un poquito de problemas con la conexión, así que espero. Pues como bien les mencionaron, actualmente presido lo que es el grupo de los hogares a la Martín Peña. Para que conozcan un poquito, nosotros hace 21 años, porque ya tenemos 21 años de organizados, la comunidad estaba luchando por lo que es el dragado del cuerpo de agua Caño Martín Peña, ¿verdad? Un cuerpo que es la vena principal del estuario de la Bahía de San Juan, porque conecta de la Bahía de San Juan, pasa a través de nuestro caño y conecta por el otro lado llegamos hasta Tua Baja, Cataño y todas esas áreas. Nosotros cuando decidimos seguir luchando, porque ya nuestros padres habían luchado por estas comunidades que fueron creadas por nuestros padres desde el 1930, ¿verdad? Buscando cómo mejorar su calidad de vida. Vienen del campo a la ciudad, pero también vienen de lo que es Puerta de Tierra, el condado, Isla Verde, porque se estaban dando unos desarrollos en esas áreas y necesitaban sacar la gente que estaba viviendo en esas comunidades, por así decirlo, para crear los desarrollos. Así que se van asentando a los márgenes del Caño Martín Peña, que en aquel momento era navegable, se nadaba, se pescaba, se vivía de él, y la gente empezó a construir sus viviendas dentro del caño. Viendo que con el paso de los años se deterioró tanto el caño, ¿verdad? Que no se podía navegar, no se podía pescar, la gente no podía meterse a nadar. Es que se comienza esta lucha, así que la lucha lleva más de 60 años. No obstante, cuando el gobierno decide venir y ver cómo nos puede ayudar, supuestamente ayudarnos, vienen unas personas de la autoridad de carreteras y comienzan a hablar con nosotros y nos damos cuenta de que para quién iba a ser este dragado que estábamos peleando tanto. Y vemos los procesos que se estaban dando en lo que era Tokio y Fanguito y San Mateo de Cangrejo, que era que estaban desalojando a la gente porque no podían vivir en esas áreas, porque eran áreas inundables, y los sacaron. Y como pueden ver, en lo que era Tokio, ahora es el Coliseo José Miguel Agreló, la Comisión Estatal de Elecciones, los walk-ups carísimos que hay allí. Y en Santurce, en San Mateo, tenemos Ciudadela y dos edificios que lo bordean. Mirándonos en ese teorismo, vamos a agregar el caño, pero ¿para quién? Vamos a buscar cómo proteger los que todos fuimos los que
defendimos esta tierra y que el modelo que nuestro país estaba garantizando a nadie que no fueran desalojados como pasó en Fanguito, como pasó en Santurce, en San Mateo, en Alto del Cabro, que también sacaron gente. Y entonces esa figura no es lo que nos garantiza la permanencia de la comunidad. Así que empezamos a mirar modelos como eran las cooperativas de vivienda, que en un inicio, cuando se forjaron estas comunidades, habían varias cooperativas y la gente fue adquiriendo, supuestamente estaban adquiriendo ese pedacito de tierra para sus casas. Eh, eh, Dado a esto, conseguimos habían la tierra. Sin embargo, la diferencia de Estados Unidos y nosotros es que las tierras de Estados Unidos eran para proteger la naturaleza, el ambiente. Aquí nosotros teníamos que proteger a la gente, las casas de la gente. Así que utilizamos este fuimos por todas las comunidades, 7 comunidades, en este caso porque Cantera pertenece al G8, la organización de base comunitaria, porque ellos tienen su propia ley, su propia corporación, su propio reglamento, y pues ellos no quieren saber de qué era esta idea de un fideicomiso, porque ellos, como toda persona, añora su título individual, que es lo que antes se creía que le daba una seguridad y una estabilidad a esa familia, que nadie los iba a tocar, cuando vemos que ahora están sacando a la gente sin avisarle ni que se van. Así que en más de 700 reuniones, casa por casa, comunidades, iglesias, cerrábamos calles, se decidió la figura del fideicomiso de la tierra, la trabajamos fuerte, la luchamos en contra del mismo gobierno. Así que el 4 de septiembre del 2004, del 2004, se crea y se aprueba la ley 489. Esa ley aprueba lo que es el comiso de la tierra, aprueba la primera corporación, por así decirlo, donde mandan los líderes comunitarios, que es la Corporación Proyecto Enlace del Caño Martín Peña, cuya junta de directores son líderes comunitarios. Y los que no son comunitarios son personas que se le envían tanto al gobernador como al alcalde, que entendemos van a estar consonos con lo que nosotros queremos, y le decimos, estos son los candidatos que nosotros proponemos de su gabinete, así que usted por favor decida cuál de esos son. Así que siempre está esa toma de decisiones de nosotros. Esa ley faculta que el director ejecutivo de la enlace, que sigue siendo una corporación gubernamental, y decide en la junta comunitaria quién lo aplique, así que no puede a cambiar el director o a tomar decisiones en nuestra corporación, que aunque como les mencioné, aprueba lo que es el fideicomiso de la tierra y nombra al G8 como ese ente fiscalizador, tanto de la corporación enlace como del fideicomiso. Nosotros estamos pendientes de todo lo que pase ahí. Pues bien, el fideicomiso, ¿cómo funciona? Porque nos fue difícil. Es como si tú estuvieras en un condominio. Tú eres dueño del apartamento, eres dueño del apartamento, financiar, lo heredas. Sin embargo, el terreno donde está ese edificio, tú no lo puedes vender, pero le da valor a tu edificio. El ascensor le da valor a tu apartamento. La piscina, si hay, le da valor a tu apartamento, pero cuando tú vendes, tú no vendes ni el ascensor ni el apartamento, porque eso se queda para el disfrute de todos los que están ahí. Así que, mirando ese modelo también, ¿verdad? Es que funciona nuestro fideicomiso con la ley del 2004, la ley 489, que nosotros llegamos a adquirir hasta ahora contabilizadas, son más de 300 cuerdas de terreno que le pertenecían a las agencias gubernamentales
y tanto estatal como municipal, y por la virtud de esa ley del 24 de septiembre de 2004, 489, todas esas tierras pasan a la comunidad y la comunidad es quien administra a través del fideicomiso esas tierras. Así que esas tierras se quedan para el disfrute de todos los que estamos aquí, para que el valor en el mercado no afecte tanto estas propiedades. El que tiene su título individual, se lo respetamos y lo invitamos a que pertenezca al fideicomiso, pero eso es una decisión de cada cual, nosotros no podemos imponer ahí nada. Y el que ya tenía su casita en terrenos que entraron al terreno del fideicomiso, se le da una escritura de derecho de superficie. Es decir, tú eres dueño de tu casa y tu estructura, pero esa tierra de allá abajo te le va a dar valor si la vas a vender, pero no puedes, la tierra no la puedes vender. Tú puedes vender la casa, pero la tierra no, te le da valor. Así que también pedimos que si vas a vender tu estructura, le des prioridad al fideicomiso de comprarla. ¿Por qué? Porque necesitamos realojar. Todavía nos quedan más de 300 familias. Ya hemos realojado más, alrededor de 500 familias para poder tragar el caño Martín Peña. Las casitas, yo recuerdo la primera casita, vivían como 7 personas. La casita tasó, mal tasada, por decir que tasó, $1,100. Así que usted se puede imaginar cómo era esa casita literalmente dentro del caño Martín Peña, donde vivían personas con problemas también de salud y problemas de movilidad. Así que el fideicomiso para nosotros es la herramienta más fuerte que tenemos. Sí, aclaro que para 2009 nos vimos en una fuerte lucha con el alcalde que estaba en ese momento, porque él decidió que nos quitaran el fideicomiso. Así que cuando ganó el señor Fortuño, lo primero que hizo, después de decir que estaba con el G8 y que nos amaba y nos adoraba, tan pronto asumió el mando en enero, ya en febrero había firmado una ley para que nos quitaran las tierras nuevamente. Así que tuvimos que luchar durante esos años que él estuvo gobernando. Nos atrasó todos los proyectos porque era donde iba a ir la gente, pero nosotros seguimos como hormiguitas, aquí calladitos, haciendo nuestros esfuerzos. Llegamos hasta el Tribunal Federal decidió que como había que darle la oportunidad al nuevo gobierno de Fortuño, en ese momento Santini, de que hicieran esos cambios que ellos entendían que nos iban a mejorar, pues entonces aprobó que nos quitaran las tierras. Así que nosotros nos fuimos preparando, buscamos abogados, conseguimos abogados federales y seguimos en esa lucha preparando y creamos una nueva ley, por así decirlo, fortalecimos la que ya teníamos. Así que cuando cambia el gobierno nuevamente, inmediatamente gana García Padilla, nos metimos en Fortaleza y logramos que nos devolvieran las tierras nuevamente, pero con más garra, que esta vez el fideicomiso no se podía ver afectado por los vaivenes políticos. Así que a los gobiernos pues se les hace bien difícil creer que no pueden meterle mano a estas comunidades. Así que antes, al principio contábamos con 286 cuerdas, tenemos más de 300 cuerdas de terreno. Esto también implica todo edificio de dominio público que cesa sus funciones en nuestras comunidades, el edificio pasa a la comunidad. Es decir, que cuando después de María nos cerraron, de 8 escuelas nos cerraron 4, ellos empezaron a ponerle precio a la escuela y no sabían que las escuelas ya eran nuestras por la ley 489. Así que nosotros fuimos, no, tú no puedes vender esa escuela, eso no es tuyo. Mira la ley, ¿qué tú dices? Mira la ley lo que hace. Una la dejamos porque nos pidieron para seguir dándole utilidad como escuela, y las otras, en una tenemos desarrollo económico y el centro comunal, ¿verdad? Que necesitaba la comunidad de Barrio Obrero Marina. La segunda escuela se convirtió en la sede del Fideicomiso de la Tierra, donde también tenemos una tiendita solidaria para los líderes comunitarios. Tenemos un museo que estamos organizando y un centro de karate, de taekwondo, que se le están dando a los niños en esa escuela.
En la tercera escuela que nos queda, en la escuela Moisés Meléndez, necesitamos dinerito, así que una parte se alquiló a un gimnasio. En la otra tenemos un comedor resiliente que ya está en función. Y tenemos varios salones donde se les están dando tutoría a los niños de la comunidad. También fuimos bendecidos las oficinas de la Administración de Servicios Generales, que es un edificio grandísimo que había aquí en el área de, bueno, Bitumul Israel, porque es para esa área. Ese edificio completo pasó a manos de la comunidad y por ende la tierra. Así que ahí vamos a construir vivienda nueva para toda la gente que todavía nos queda, tanto dueñas de las tierras como que viven inquilinos. Así que eso va a tener esa variación. En todos esos pedacitos de tierra que vamos identificando que pertenece al fideicomiso de la tierra, de acuerdo al tamaño y la posibilidad de construir vivienda, se está construyendo vivienda. Nos faltan, como les mencioné, alrededor de 300 y pico. La mayoría tiene que ya estar prácticamente movilizándose para el año que viene por los proyectos del dragado. Como ustedes saben, nos aprobaron también los primeros 163 millones y ya pues estamos moviéndonos a pasos agigantados porque creíamos que eso no iba a pasar, pero sí está pasando. Que nos siguen poniendo piedras en el camino, nos ponen piedras en el camino, pero esto es parte. O las brincamos o la bordeamos o hacemos artesanía con la piedra, pero no nos podemos dejar echar hacia atrás. Donde quiera que podamos hablar del fideicomiso y de las ventajas que tiene el fideicomiso, lo vamos a hacer. Por ende, tenemos el fideicomiso que se está creando allá en Vieques, en Río Piedras es agrícola. En Río Piedras también tenemos un fideicomiso que protege los edificios antiguos. Se está trabajando con eso. Y así sucesivamente, hay muchas comunidades que están interesados en este proceso, pero para ello tenemos que estar bien organizados y bien fortalecidos y sacar la política de nuestras reuniones, porque la política partidista, porque la política pública hay que hacerla y se necesita, porque es hora que salgan políticas públicas de la comunidad hacia arriba, no cosas impuestas, ¿verdad? Que a veces no sirven para nada. Pero si nosotros como comunidad, como país, como archipiélago, no nos organizamos y estamos cada uno tirando por su lado, que era lo que nos pasaba en el G8. Todas las comunidades tenían líderes y no se conocían. Hasta que no nos organizamos, no logramos lo que estamos logrando. Y no solo aquí a nivel de Puerto Rico, también en el exterior. Ya hemos visitado Brasil, acaban de venir de Brasil. Hablando del fideicomiso, hemos ido a México, a Ecuador, a Bogotá, a Medellín, así a otros países, Colombia, ¿verdad? Aparte de otras partes de Colombia. Y así Inglaterra, que ha sido por Zoom, algunos hemos tenido que hacer la comunicación por Zoom, conociendo cómo es que se hace, pero lo más importante de esto es la organización. Podemos tener el modelo más bello de este planeta, pero si no nos organizamos y remamos a la misma vez para el mismo lado, no vamos para ninguno. Y confiar. Es sacrificio. Hemos llorado, nos hemos sentido frustrados en algunos momentos, pero como estamos unidos, nos apoyamos unos a otros y nos levantamos. No le permitimos a nadie, a ningún gobierno que venga a decidir qué es lo que va a hacer en nuestras comunidades. Una sugerencia, ahora están los candidatos, todo el mundo nos ama porque esta es la época del amor y la paz y de que yo te quiera ayudar. Nosotros aprendimos, y perdonen, a hacer un documento que es un manifiesto, y es esa hoja que cuando yo convoque a todos los candidatos que tengo que convocar de un solo partido cada vez, o sea, tú convocas un día a un partido y el otro día a otro partido juntos, jamás. Y ahí le decimos, yo quiero que usted se comprometa con continuar el servicio de mantenimiento de las alcantarillas en el caso del alcalde, comprometerse a respetar nuestro fideicomiso de la tierra, que no va a ser tocado ni nada, que nos nombre X o Y ayuda, ese tipo de cosas que cada comunidad necesita estar clara que es lo importante y lo vital para echar hacia adelante. Y cuando ellos vienen, tú me tienes que firmar aquí. Ah, no, mándamelo como nos hicieron. Mándamelo que yo para que lo vean los abogados y lo firme. No,
esto usted lo tiene que aprobar aquí, o yo no puedo esperar a que sus abogados tengan el tiempo de mirarlo y firmar si quieren o no. Tiene que ser, usted lo tiene que firmar. Y nos pasó con al gobernador actual, que él conoce el proyecto desde que era comisionado. O sea, que esto no era nada nuevo. Yo le dije, no, disculpe, usted tiene que firmar esto y aquí no se puede ir, es que tengo prisa, pues dele un break, mire, aquí está, chequéelo completito porque lo tiene que firmar. Y lo hicimos firmar. El que no firma, pues ¿sabe qué? Tenemos un periódico que se llama Raíces y entonces le decimos a todas las personas, después que termina el proceso de evaluar, de hablar con todos esos candidatos, tal día nos reunimos con fulano, preseo y citano, y las preguntas principales, no todo lo que le preguntamos, pero lo más importante que es para nosotros, en tal punto contestó en tal punto contestó este nunca se excusó ni vino, ni siquiera aceptó la invitación. ¿Usted cree que es buen candidato para nuestras comunidades? Juzgue usted. Nosotros no le vamos a decir por quién votar. Y así fue que sacamos a Santini, pues lo puedo decir a boquejarro. Y aquí a todos lo ponemos en ese periódico que se llama Raíces, que aparece online también, que lo pueden buscar. Y ha sido bien efectivo. Cuando gana, cambia el gobierno, allá vamos nosotros detrás. Y aquí está el manifiesto. Y estamos dándole y dándole y dándole hasta que tenemos los resultados que tenemos. No sé si hay alguna pregunta. Gracias, Lucy. Gracias por compartirnos las experiencias de lucha, resistencia, organización y movilización de las comunidades del Caño. Nos parece súper importante hablarlo y que la gente conozca de estos procesos. Así que, como podemos ver, la comunalización ha servido como respuesta de las comunidades puertorriqueñas movilizadas ¿O fue muy rápida? Todo bien, Lucy, gracias. Como podemos ver, la comunalización ha servido como respuesta de las comunidades puertorriqueñas movilizadas ante las amenazas de desplazamiento. Son las comunidades que, con la intención de luchar por su derecho a permanecer y garantizar un lugar a las futuras generaciones, ven la planificación y gobernanza participativa como el camino a seguir para proteger las tierras que habitan y garantizar su acceso justo y equitativo. ¿Cómo se verían estos procesos de comunalización desde la sostenibilidad agroecológica? ¿Cómo protegemos tierras agrícolas a perpetuidad para asegurar la permanencia de proyectos que cultiven seguridad y soberanía alimentaria desde la planificación y gobernanza colectiva? ¿Cómo la comunalización figura como respuesta para garantizar nuestro derecho a alimentarnos de forma saludable mientras sostiene vidas dignas para quienes trabajan y protegen la tierra? Para abordar sobre estas preguntas y presentarnos la propuesta de cambio del FITICAS, nos acompaña María Olga Reyes Cruz. María Olga. Saludos a todos. La verdad es que bien emocionante estar aquí compartiendo este espacio con Rubén, con Lucy y con la gente que nos acompaña en la transmisión. Ayer empezamos hablando, ¿verdad?, de los problemas, algunos de los problemas que enfrentan los pequeños y medianos agricultores, particularmente los agroecológicos, pero también otros agricultores que no tienen acceso ni seguridad en la tenencia de la tierra, ni el capital para ir al mercado de tierra, ¿verdad?, el mercado de bienes raíces, a asegurar, ¿verdad?, su acceso a tierra. Y en el caminar de muchos de nosotros dentro del movimiento agroecológico y entre sus aliados, uno de los asuntos que seguía surgiendo era cómo aseguramos tierra para sembrar, para vivir, para cuidar, ¿verdad? Y para que sea posible alcanzar la soberanía alimentaria en Puerto Rico de forma sostenible.
Y una de las respuestas que en esas conversaciones de mucho tiempo surgen después de examinar distintos modelos también, como hizo la gente de las comunidades del Caño Martín Peña, eran las cooperativas y los fideicomisos de tierras comunitarias. Ante las presiones que estamos viendo sobre la tierra, ¿verdad? Porque en Puerto Rico, como en muchas otras partes del mundo, el valor sobre la tierra está predicado en su valor de cambio, como decía Rubén, no en su valor de uso. Así que una cuerda agrícola puede costar $10,000 o millones de dólares, independientemente de su designación como agrícola. La pregunta que nos hacíamos es: ¿qué hacemos ante esto? El plan de uso de terrenos vigente dice que hay unas 600,000 cuerdas agrícolas o designadas como tal, ¿verdad? Pero la realidad es que la mayoría de esas cuerdas están en manos privadas. Así que depende de nuestra relación con la tierra, en ese sopesar su valor de uso y su valor de cambio, en eso depende nuestra seguridad y soberanía alimentaria. Así que uno de los asuntos que reconocimos, un grupo de gente activa en el movimiento agroecológico, cooperativo y también en los ámbitos de conservación y planificación, es que la agricultura es una actividad esencial para sostener la vida y que necesitamos sistemas agroalimentarios justos con quienes siembran y quienes consumen. Entonces voy a compartir aquí rápidamente una presentación para que vean nuestro caminar. Reconocimos que necesitamos modelos alternativos de tenencia y de custodia de la tierra que garanticen la sostenibilidad de la vida, la justicia y la equidad, porque lo que estábamos viendo como tendencia de más de un siglo, ¿verdad? Pero también agravada por los procesos que se desatan con las políticas neoliberales y después de los huracanes Irma y María, es que no había forma para pequeños agricultores de competir en un mercado de especulación. Como nos decía Elda Guadalupe ayer desde Vieques y Alfredo Colón desde Trujillo Alto, la cantidad de veces que identificaban tierra para propósitos comunitarios que eran a la vuelta de la esquina, sacadas de sus posibilidades porque venía alguien, muchas veces del extranjero, con cheques en blanco, ¿verdad? No se podía competir. Así que nosotros decidimos formar el Fideicomiso de Tierras Comunitarias para la Agricultura Sostenible, o FITICAS, a finales del 2019, como el primer fideicomiso de tierras comunitarias de este tipo en Puerto Rico, con la misión de asegurar tierra y otros bienes comunes necesarios para la producción agrícola y ese entretejido de redes que necesitan los agricultores y las fincas para poder sostener su labor. Repasando un poco lo que estaba diciendo Lucy, ¿verdad? Los fideicomisos de tierras comunitarias o Community Land Trust, como se conocen en inglés, son corporaciones privadas sin fines de lucro con fines públicos, creadas para proteger tierras u otro bien en beneficio de una comunidad. Y esa comunidad sirve como custodias a largo plazo para garantizar el acceso justo y equitativo a la tierra y su uso. Hasta ahora, ¿verdad? Los fideicomisos que hemos visto han sido gestados por comunidades geográficas. Y una de las preguntas que surgen, ¿verdad?, es cómo hacemos esto pensando en tierra agrícola cuando llevamos más de 100 años en un proceso de lo que han querido llamar como desarrollo que ha expulsado a la gente del campo hacia la ciudad. Así que el FITICAS se inserta en ese proceso, en ese movimiento de crear estas figuras que solidifican las esperanzas de las comunidades
pensando en un camino para desarrollar, ¿verdad?, la soberanía alimentaria desde la agroecología. Entonces, ¿a qué responde este esfuerzo? Bueno, mucha de la gente ya acá en Puerto Rico conoce, pero vale la pena insistir en ello, que importamos más del 85% de los alimentos. Eso nos hace extremadamente vulnerables a los efectos locales y globales de la crisis climática, sin hablar de guerras y otros desastres, ¿verdad?, que impactan esas largas cadenas de distribución de alimentos. También sabemos que el modelo de desarrollo agrícola vigente destruye los ecosistemas, aporta entre 30 y 40% de los gases de invernadero, agota los suelos, explota a quienes siembran y amenaza la salud de quienes siembran y de quienes consumen. También sabemos que la agricultura industrial ha fracasado en garantizar el derecho a la alimentación sana para los habitantes del mundo y vidas dignas para quienes cultivan alimentos. La mayoría, como mencionó Ashley, la mayoría de quienes siembran en Puerto Rico ganan menos de $20,000 al año. Y sabemos que eso no es suficiente para garantizar el acceso propio de los agricultores y las agricultoras y los agricultores a una vida digna, incluyendo su tenencia, su seguridad de tenencia de la finca y de la vivienda. Y también sabemos que las tierras están amenazadas por la corrupción gubernamental y otros desastres que ponen el afán de lucro sobre la seguridad y soberanía alimentaria de Puerto Rico. Así que desde el FITICAS lo que queremos es que las tierras estén en manos de quienes la cultivan en armonía con la naturaleza por generaciones. Estamos pensando en ahora, en los que vienen y en quienes les siguen. ¿Cómo lo hacemos? Pues tenemos muchas conversaciones como esta, públicas, comunitarias y con particulares que se nos acercan, particularmente titulares de fincas que ven en el FITICAS la respuesta a sus inquietudes en torno a la agricultura y el uso de las tierras. El FITICAS comenzó, a diferencia de los otros fideicomisos, comenzó sin tierra y sin capital. Así que hemos montado una infraestructura que permite que quienes tienen tierra y entienden la urgencia de comunalizar, ingresen al fideicomiso. Exploramos y diseñamos modelos legales alternativos de custodia y de tenencia que le den esa seguridad de la que nos hablaba Rubén al principio del encuentro a los agricultores. Es decir, nosotros aspiramos a que esos acuerdos puedan cobijar más de una generación. Salvaguardamos las tierras a perpetuidad para fines agroecológicos. Uno de los asuntos que sabemos históricamente es lo que pasa cuando de una generación a otra el uso que se le da a la tierra agrícola cambia. Una de las cosas que mencionaba Alfredo ayer es que de las preguntas que él se hace y que le angustian es qué pasa si la próxima generación, en su caso sus hijos, deciden que no van o no pueden, no quieren sembrar, o que una persona sí, pero los demás no. ¿Qué pasa con la tierra? Así que desde el fideicomiso de un fideicomiso de tierras comunitarias, lo que podemos hacer es salvaguardar la tierra para ese uso y tener esas conversaciones en clave solidaria que garantizan la tenencia y le dan tranquilidad y paz a la gente que quiere cultivar. ¿Qué más hacemos? Aseguramos que las generaciones de agricultores tengan acceso justo a tierras cultivables como bienes comunales. Una de las conversaciones que tenemos al seno del FITICAS es cómo lo vamos a hacer. Recuerden que en Puerto Rico todavía esto no se ha hecho. Así que nosotros estamos, a la misma vez que estamos desarrollando esta posibilidad, estamos en muchas conversaciones para asegurarnos de que lo hacemos no solamente en clave solidaria, sino que también haga sentido para la gente que va a habitar las tierras. Así que trabajamos con agricultores locales para transformar la agricultura agroecológica
en una profesión que sostenga vidas dignas para quienes cultivan la tierra. Es decir, que es reconocer que quienes siembran hacen un trabajo que es esencial para la vida, que ahora mismo en el sistema en que operan se espera que corran todos los riesgos a nivel individual, que quienes siembran de forma agroecológica no son vistos por los sistemas que se supone que apoyen la agricultura, y que para lograrlo necesitan que sea en clave solidaria, porque en lo que un proyecto agroecológico genera ingresos suficientes para asegurar vida digna para o varios agricultores, puede tomar años. Y lo que pasa de un año a otro está sujeto a la crisis climática. Así que nosotros queremos construir y estamos construyendo este modelo a partir de la solidaridad, pensando desde las transiciones justas frente a la crisis climática. Y por último, reconocer, ¿verdad?, que para que la agricultura agroecológica pueda garantizar la soberanía alimentaria, necesita ser parte de un entretejido mucho más amplio, que incluye la distribución, ¿verdad?, pero también incluye el desarrollo de muchas otras actividades que algunas deben de estar cerca geográficamente. Así que cuando pensamos en la tierra bajo nuestra custodia, pensamos en crear la posibilidad de que haya más de un proyecto, mientras las fincas los puedan sostener, ¿verdad? Más de un proyecto que haga sentido en una región geográfica para quienes están en esas fincas. Entonces, bueno, parte de cómo lo hacemos, ¿verdad? En este momento, como les comentamos, nosotros comenzamos como una infraestructura de posibilidad, pero sin tierra ni capital. Así que trabajamos con gente que tiene tierra y piensa que este es el mejor legado que pueden dejarle a las futuras generaciones, y deciden pues heredar tierras al fideicomiso, donar o entrar en un acuerdo de venta solidaria. ¿Y por qué insistimos en venta solidaria? Porque sabemos lo que está pasando con el mercado y que es muy difícil competir, no solamente para los agricultores en su calidad particular, pero también para fideicomisos de tierra comunitarias que no tienen apoyo público, ¿verdad? No tienen fondos recurrentes. También la gente interesada puede donar toda o parte de una finca, puede ingresar al fideicomiso con la finca como usuaria y entrar en un acuerdo a largo plazo. O sea que podemos imaginar muchas posibilidades que atienden los deseos y las voluntades de quienes entendemos que las tierras deben estar en buenas manos para cultivar la soberanía alimentaria. Entonces, ¿qué agricultores se beneficiarán de las fincas del FITICAS? Pues nosotros estamos trabajando con esos agricultores y agricultoras agroecológicas que no tienen tierra, que no tienen acceso a tierra o tienen inseguridad en la tenencia en la que cultivan. Por inseguridad en la tenencia de la tierra, podemos pensar en gente que está pagando alquileres insostenibles o que tienen contratos a cortísimo plazo o tienen hipotecas que también son insostenibles. Y pues gente que no tiene el capital o está en la justa lucha de rehusarse a entrar en deudas insostenibles. Ay, disculpe, me aceleré aquí. Ok, bueno, entonces, bueno, con mucha alegría, ¿verdad? Quienes todavía no se hayan enterado de esta notición, este año terminamos la primera finca. José Colón y Nélida Agosto, gente que lleva décadas largas en la lucha por la naturaleza, son gente, incluso ellos son parte del grupo que es estos Ciudadanos del Carso.
decidieron donar su finca, la finca que llevan protegiendo por más de 40 años, al FITICAS y continuar cuidando la finca como usuarios dentro del fideicomiso. Esta es una finca de 32 cuerdas en Ciales, entre mogotes. Estamos en los procesos muy iniciales de conocer la finca. Desde el fideicomiso reconocemos, desde el FITICAS reconocemos que la finca son naturaleza y la naturaleza también es un actor, una actriz viva en estos procesos. Así que parte de lo que estamos desarrollando es un primer acercamiento a lo que serán los planes de uso integrales para asegurarnos de que las fincas tienen lo que los agricultores van a necesitar, ¿verdad? Hemos aprendido algunas lecciones de las experiencias de los agricultores por décadas con las tierras públicas, ¿verdad? En las que a pesar de que los cánones pueden ser quizás más accesibles para acceder a tierras que, digamos, alquilar una finca privada, pues se encuentran con tierras sin caminos, sin infraestructura, sin agua. Así que nosotros queremos conocer bien esta finca, entender sus capacidades y sus bondades y asegurarnos de que tiene la infraestructura mínima que los agricultores van a necesitar. Y a la misma vez estamos comenzando a trabajar un proceso en el que entraremos en conversación directa con las más de 60 personas que se han registrado con el FITICAS interesadas en ingresar al FITICAS. O sea, para nosotros, ahora con la nueva finca comienza esta otra fase, este otro proceso que confiamos, esperamos, ¿verdad? Estamos comprometidos con que se vea como lo que nos contaba Lucy, ¿verdad? Del proceso en el caño, honrando las diferencias, ¿verdad? De que literalmente estamos hablando de comunidades agroecológicas que están en formación o que van a ser formadas por la gente que habite las tierras. Entonces, bueno, creo que esta es la última, la última ilustración, pero nada, lo que queríamos decir es que, pues, desde el FITICAS creemos que hay que poner al centro la vida, ¿verdad? Y que es desde ahí donde podemos desarrollar un camino alternativo que asegure la tenencia de la tierra a perpetuidad para quienes siembran alimentos en armonía con la naturaleza, sin poner en riesgo su uso por deudas y son terribles y otros desastres, y sin poner en riesgo a los agricultores que al final, hoy en día, están asumiendo todos los riesgos de una actividad que es necesaria para todos, para la vida de todos. ¿Ya está ahí? Gracias, María Olga, por tu aportación y por la información. Vamos entonces a dedicar unos minutitos a atender una que otra pregunta que nos están dejando en los comentarios. Aileen Rivera nos pregunta, ¿cuánto es la cantidad mínima de tierras que se puede ingresar a un fideicomiso? Si existe una cantidad mínima. Bueno, si nos dejamos llevar por nuestra experiencia, pues no se necesita una cantidad mínima. Se necesitan muchas voluntades. Yo opino igual que María Olga. En el caso de nosotros, pues tuvimos la bendición que eran muchas tierras, así que el fideicomiso nació grande ya, casi andando, porque no sabíamos la magnitud tampoco de tantas tierras que teníamos y todavía faltan muchas por detectar. Así que yo pienso que va a depender de lo que queramos defender. Si lo que necesitamos son 3 cuerdas para defenderla, pues las podemos defender. Va a ser la actitud que pongamos ante la defensa de lo que queremos. Gracias, Lucy. Gracias, María Olga.
Eh, Vamos entonces a esta otra pregunta que nos la hace Jesús, y Jesús pregunta: ¿qué leyes existen y mantienen vigencia hoy que se relacionan o inciden directamente con el uso del suelo en Puerto Rico y su gestión? ¿Y qué cambios, si alguno, serían necesarios para transformarlas? Sobre los inmuebles y cómo se pueden explotar, pues ya hay leyes sobre planificación y demás, pero en términos de las leyes fundamentales sobre las relaciones de las personas con los inmuebles y la tierra, y si son de naturaleza enajenable o tienen que tener un uso común y no pueden ser objeto de uso privado, eso va a estar regido por las disposiciones del Código Civil en general. Gracias, Rubén. No sé si alguien más quiera. Sí, María Olga. Sí, yo quería añadir, ¿verdad? Que nunca podemos perder de vista de que el derecho viene detrás de la gestión de la gente, en gran medida de la gente que puede, ¿verdad? Así que por eso es que las comunidades, los movimientos tienen realmente que hacer mucho más para llegar ahí. Pero no podemos perderlo de vista porque también sabemos que con o sin permiso entra un bulldozer y destruye, ¿verdad? Lo que ha tomado décadas o siglos a la naturaleza formal y lo que ha tomado décadas o siglos a una comunidad de proteger, ¿verdad? Y de construir. Así que sí, es importante la pregunta en términos del marco legal, pero nunca nos podemos olvidar que lo político debe estar por encima. Lo político es que decidamos, ¿verdad? Que nos juntemos y decidamos. Gracias, Rubén. Gracias, María Olga. Ya contestadas esas preguntas, entonces nos vamos moviendo a concluir el encuentro de hoy. Vale la pena resaltar que vivimos en un país donde se importa más del 85% de los alimentos, lo que nos hace sumamente susceptibles y vulnerables a los embates del cambio climático y otros desastres que afectan la larga cadena de distribución global de alimentos. Para asegurar el derecho de la gente a alimentos de calidad suficientes todo el año, en cada rincón de nuestras islas es urgente fortalecer la agricultura local, ecológica y socialmente responsable, justa con quienes cultivan y quienes consumen. Salvaguardar las tierras con potencial agrícola del acaparamiento, la especulación y la explotación es fundamental para encaminarnos hacia transiciones justas en la agricultura, transformando nuestro sistema agroalimentario desde la sostenibilidad y la solidaridad. Los fideicomisos de tierras comunitarias surgen como una estrategia alternativa para recuperar y sostener el control comunitario de bienes naturales y construidos a favor de generaciones presentes y futuras de comunidades rurales y urbanas. Es por esto que la comunalización a través de fideicomisos de tierras comunitarias agrícolas, como el FITICAS, se posicionan como respuesta a la necesidad inminente de alimentarnos y asegurar que generaciones de agricultores agroecológicos tengan acceso a los recursos necesarios para producir y vivir bien. En otras palabras, queremos proteger nuestras tierras para ponerlas al servicio de las necesidades de los habitantes de las islas de Puerto Rico, desde una perspectiva ecofeminista, poniendo la sostenibilidad de la vida al centro de nuestras acciones. En nuestro encuentro de mañana sobre transiciones justas y la agricultura, abordaremos el tema de las transiciones justas desde lo que emerge de los movimientos sociales planetarios hasta lo que significa para quienes llevan el peso de la soberanía alimentaria en nuestras islas. ¿Cómo se ven las transiciones justas en la agricultura para quienes trabajan y cuidan de la tierra? ¿Cómo son las condiciones materiales necesarias
para que puedan sostener sus proyectos de siembra y vivir bien. ¿Cómo construimos un sistema agroalimentario justo y sostenible para quienes producen y quienes consumen? Estas son algunas de las interrogantes que buscamos plantearnos y explorar en nuestro encuentro de mañana, junto a nuestras invitadas, Ernaliz Vázquez Torres, organizadora ambiental del Sierra Club, Analisa Pérez Quintero, de la Colmena Cimarrona, y el colectivo Crece Urban Farms de Santa Ana, California. No nos podemos despedir sin agradecerle infinitamente a Rubén, a Lucy y a María Olga por su compromiso con estas luchas y disposición desde el día 1 a compartir sus experiencias en la noche de hoy. Ha sido un honor compartir este espacio con ustedes para hablar sobre bienes comunales como camino hacia la sostenibilidad agroecológica, en la gesta por un mundo más justo y solidario para todos. Muchas gracias. Por último, nuestra intención es continuar la conversación y para lograrlo, conocer lo que ustedes tienen que decir. Gracias, Lucy. Para lograrlo, conocer lo que ustedes tienen que decir al respecto es importante para nosotros. Así que déjennos sus comentarios, dudas o pensamientos al escanear el código QR que aparece en pantalla. También estaremos compartiendo el enlace en los comentarios. Solo les tomará unos 5 minutitos aproximadamente. Una vez terminada nuestra serie de encuentros, estaremos dándole continuidad al tema atendiendo sus comentarios. Así que pendiente a nuestras redes sociales y suscríbanse a nuestros boletines para continuar con la conversación. Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en este segundo encuentro sobre bienes comunales y sostenibilidad agroecológica. Recuerden que mañana nos volvemos a conectar a la misma hora y por el mismo lugar para hablar sobre transiciones justas y la agricultura. Les esperamos. Que tengan linda noche y nos vemos mañana. Detenida el stream. Gracias. Gracias. Perfecto, pues buenas noches, hasta luego.